Incheta Domingo Namuncura, trabajador social, vicepresidente nacional indígena del PPD, Marimari Compuche, Pumay Peñis, Fachantu Kumen Meguepel, Kumel Kulei Tamipuche, Mayun Kulen. Gracias por estar presentes esta noche, les deseo lo mejor en esta jornada. Agradezco la invitación del Consejo de Base, Quirino Lemaches, del PPD de Ñuble Concepción, que llevan a cabo este magnífico proyecto de formación política mediante este Nugan Tracaún, que es un encuentro que sus integrantes realizan con tanto esfuerzo y compromiso. Ojalá el ejemplo de este trabajo pudiese ser seguido por otras entidades del PPD y otros partidos, porque representa una oportunidad importante para formar liderazgos. Así que Chaltumay, amigos del Consejo de Base, por esta iniciativa. Muchas gracias. El tema que nos convoca hoy es de los pueblos indígenas en Chile, ayer, hoy y mañana. Y es muy relevante que este reunión, se esté realizando a muy pocas horas de conmemorarse mañana miércoles 24 de junio, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, que fue instaurado en 1998 por el presidente Eduardo Frei. Tengo el honor de haber sido uno de los gestores de esta idea, siendo director nacional de CONADI en marzo de 1998, y junto con el Consejo de la Corporación de la CONADI, solicitamos al entonces presidente Frei establecer esta fecha como un día especial para los pueblos indígenas, y aún tenemos pendiente, como país y como Estado, declararlo feriado nacional, porque corresponde. En todo caso, esta fecha ya se ha instalado como un evento nacional y llevamos 22 años conmemorando. Además, esta celebración se realiza en medio de la festividad ancestral del Huiñol Tripantu, el Año Nuevo Indígena, que coincide con el solsticio de invierno, cuando el sol se aleja de la tierra y con ello se cierra el ciclo de la cosecha y se abre el nuevo ciclo de la siembra, como un renacer que desde tiempos ancestrales, dado que los pueblos ancestrales han celebrado este proceso de la naturaleza como un renacer de los espíritus, se agradece a la Madre Tierra los frutos brindados y se ruega por un nuevo ciclo de fertilidad y progreso para todos. Los pueblos indígenas en Chile constituyen hoy el 12% de la población nacional, con un total de 2.220.000 personas. Luego de eso, esencialmente, déjenme acá, se me fue un minuto, que se declaran descendientes de los pueblos aymara, atacameño, licantay, collas, quechuas, diaguitas, rapanui, mapuches, cahuáscar, principalmente reconocidos por el Estado en la Ley Indígena 19.253, aprobada en 1993. De este total de población indígena, casi un 80% está constituido por los descendientes del pueblo mapuche, en sus distintas expresiones de carácter territorial: pehuenches, lafkenches, huilliches, picunches, mapuches urbanos, tehuelches en general. Es el pueblo que tiene una amplia presencia y protagonismo en la sociedad y representan la tradición milenaria de aquellos pueblos originarios más aguerridos desde el tiempo de la conquista española. Hablemos entonces del pasado. La llegada del conquistador español encontró a un pueblo indígena de pie. No fue una conquista fácil, y finalmente la corona española tuvo que negociar con los caciques un tratado de paz en 1641, el Tratado de Quilín, mediante el cual se reconoció a los mapuche su condición de nación y se dividió el territorio nacional con dominio indígena desde el río Biobío al sur. Este reconocimiento constituyó el hecho histórico más relevante entre los pueblos indígenas del continente, y más tarde
se aprobó el Tratado de Trapihue en 1825 con iguales propósitos. De hecho, en la etapa previa a la instalación del Estado Nacional y de la independencia de Chile, nunca fue claro para los caciques que los criollos tuviesen interés en reconocer y mantener dicho tratado, especialmente porque al tratarse de la emancipación de los nuevos dueños del latifundio y de la sociedad local, la separación de España era fundamental para instalar un dominio propio, que además tendría que extenderse hacia los distintos confines, al norte, al sur, hacia la costa y hacia la cordillera. Esto significó que parte importante de las autoridades mapuches desconfiaran del movimiento independentista por cuanto no se aseguraba dicho reconocimiento. Finalmente, como ya todos sabemos, los criollos le ganaron a España y a partir de 1810 el nuevo Estado Nacional se instaló e inició su estrategia de expansión hacia el norte mediante la Guerra del Pacífico y hacia el sur, años después, a través de la pacificación de la Araucanía, mediante el desplazamiento del Ejército Nacional y, por lo tanto, mediante la confrontación, una nueva forma de conquista y el avasallamiento de las comunidades. El pueblo mapuche, por cierto, resistió esta nueva afrenta, pero finalmente capituló en 1883 ante el desigual despliegue de armamentos y ofensivas. La relación del pueblo mapuche con el Estado Nacional a partir de la pacificación de la Araucanía será de avasallamiento, humillaciones, discriminaciones y despojo. En una primera etapa, mediante la apropiación de los territorios ancestrales y su traspaso al nuevo Estado Nacional para el asentamiento de colonias y o su entrega a privados, los nuevos hacendados que requerían tierras y mano de obra barata para instalar sus dominios. Los indígenas fueron ubicados en reducciones, su población había sido diezmada en parte importante por la guerra y despojados de sus tierras principales, el pueblo mapuche optó por el camino de un profundo y prolongado ensimismamiento. Se trata entonces de una política de dominación que el Estado Nacional chileno instaló para extender el control territorial. E incluso los gobernantes se hicieron a un lado ante el genocidio, por ejemplo, de la población Selknam en el extremo sur de Chile. La imagen es histórica, lo que ustedes están viendo, para facilitar la entronización de los encomenderos magallánicos que para expropiar las tierras de las comunidades indígenas canoeras simplemente se valieron de mercenarios que asesinaron a los Selknam sin ninguna distinción de sexo, edad o condición social, para que no quedara ninguno vivo con capacidad de reclamar sus dominios ancestrales. El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato del año 2004, bajo el gobierno del presidente Lagos, reconoció este crimen y lo declaró genocidio del pueblo Selknam. A lo largo de la historia republicana de Chile, desde las primeras constituciones, desde 1833 en adelante, los pueblos indígenas fueron totalmente invisibilizados, marginados y discriminados, y se continuó con la política de control de sus territorios, ahora mediante mecanismos jurídicos, juicios inicuos, expropiaciones, ventas fraudulentas o entrega de tierras a colonos. Y a los indígenas se les desconoció su cultura, costumbres, religión y organización social y se buscó obligarlos a una forzosa integración haciendo caso omiso de sus valores ancestrales. Pero los mapuches mantuvieron en sus comunidades y redes familiares las tradiciones más profundas
y nunca renunciaron ni resignaron su cosmovisión, y como en su tiempo enseñó el Toki Lautaro, se asimilaron a la nueva sociedad, pero siempre manteniendo una frontera de identidad propia, aunque cerrada y centrada en círculos generacionales que transmitieron de manera oral las enseñanzas de los oralitores más sabios, los Kimche, que fueron traspasando la historia y tradiciones más profundas de generación en generación. Junto a los movimientos sociales emergentes desde el inicio del siglo XIX, el pueblo mapuche se identificó con las luchas sociales. Nunca se abanderizó con las clases dominantes, de las cuales había probado su mano y su violencia, y desde los albores del movimiento obrero, desde Luis Emilio Recabarren, irán surgiendo liderazgos indígenas que formaron la primera línea histórica de demanda junto al movimiento campesino entre los años 1930 hasta entrados los años de la década de los 60. En el marco de estas luchas, los gobiernos de turno tuvieron que asumir que había un cierto protagonismo del mundo indígena que iba de la mano con el movimiento social y campesino. El presidente Frei promulgó una incipiente reforma agraria y consideró a los mapuches como campesinos. Luego el presidente Allende profundizará esa reforma y es el primer gobierno en nuestra historia que devuelve a los mapuches 100.000 hectáreas de tierra. El golpe militar cambiará este proceso de conquistas sociales de manera drástica y violenta. Y más de 150 dirigentes mapuches que habían liderado la reforma agraria fueron detenidos, ejecutados y desaparecidos. Pero la llama de la lucha social no fue apagada y el pueblo mapuche sumó su fuerza a la lucha por la recuperación de la democracia. La mirada del presente histórico encuentra entonces al pueblo mapuche en ese proceso de emancipación. Con el advenimiento, con la llegada de la democracia a partir de 1990, los dirigentes indígenas cuentan con el respaldo de un pacto político fundamental, el Pacto de Nueva Imperial, mediante el cual el presidente Aylwin se comprometió a generar las condiciones políticas para aprobar una ley especial en el Congreso. Esto fue la Ley Indígena 19.253, que brinda un reconocimiento a la existencia de los pueblos indígenas y otorga derechos importantes en materia de territorio, aguas, educación, valores ancestrales, derechos consuetudinarios y crea una institución propia llamada Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, heredera de la antigua Dirección de Asuntos Indígenas que el presidente Allende había logrado crear antes del golpe militar. En la pantalla ustedes ven dos fotos totalmente inéditas, que solamente están en archivos muy particulares, de la ceremonia de firma del Pacto de Nueva Imperial en el Teatro de Nueva Imperial en 1989. Desde 1990 hasta esta fecha, han transcurrido 27 años de vigencia de esta ley indígena, lo que ha permitido con recursos fiscales recuperar 250.000 hectáreas de tierras indígenas y derechos de agua, y ha abierto importantes caminos para el desarrollo de la organización social de más de 7.000 comunidades. Es un avance, sin duda, pero todavía insuficiente. ¿Por qué? Por otra parte, en marzo del 2008 el Congreso ratificó, después de 18 años de espera, el convenio 169 de la OIT, que hoy es ley de la República, que amplía los derechos indígenas contemplados en la ley indígena. Y en el 2007, el Estado de Chile suscribió de manera solemne la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la foto. En síntesis, y a diferencia de décadas pasadas, hoy los derechos indígenas están reconocidos y protegidos por estos instrumentos nacionales e internacionales, y con ello se brinda un especial respaldo a sus justas demandas. Este marco nos permite entonces mirar con esperanza el camino que se abre por delante. De partida,
Lo más importante será el debate de una nueva constitución y la participación de los pueblos indígenas en la Convención Constituyente Ciudadana. Esto también será un hecho inédito, pues en ninguna asamblea constituyente de América Latina la participación indígena estuvo o ha estado suficientemente garantizada. Hoy se ha planteado que no se puede debatir una nueva constitución en Chile, la que tendrá que tener un sello intercultural y plurinacional sin la presencia activa de los pueblos indígenas en ese debate. En consecuencia, esto representa un importante desafío en el futuro inmediato. Lo segundo es que en este marco se habrá de formular un conjunto de demandas que ahora cuentan con el respaldo de instrumentos jurídicos internacionales ya señalados en materia de territorio, desarrollo económico con pertenencia cultural, participación social y cultural y reconocimiento de los derechos políticos. Las demandas indígenas pertenecen al ámbito de los derechos de cuarta generación a nivel mundial, los que están identificados como del medio ambiente, derechos de los pueblos, derechos de la mujer y de la familia, de la tercera edad y pueblos indígenas. Forman parte de demandas globales de reconocimiento y valoración en nuestras democracias. En consecuencia, estos temas estarán presentes en el debate de una nueva constitución. Y aspiramos a resolver por este camino político la notable y violenta realidad impuesta por los sectores dominantes de reducir al olvido a los pueblos indígenas en las constituciones de Chile, y llegará entonces el momento esperado en que chilenos e indígenas, reconciliados históricamente y caminando juntos a una sociedad más justa, sin discriminación ni desigualdades, podamos ofrecer a las presentes y futuras generaciones una mejor convivencia, un progreso equitativo y sobre todo una mejor relación con la naturaleza, nuestra madre tierra, nuestra Mapu, nuestros bosques y ríos, los que queremos sin contaminación y preservados con cariño porque forman parte de un hábitat que no debemos ni podemos despreciar. En síntesis, para terminar, y como señala nuestro poeta Helicura Chihuaylaf, se trata de encontrar una llave que nadie ha perdido porque la tenemos en nuestras manos. La llave que abre las raíces azules, dice Helicura, al paisaje, a la historia de nuestros antepasados. Muchas gracias. La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. Canple miyaumen, ñauluinche mayawun, kiñam chumñechi rume pelon tuam taimi, puchakura kalil inaeneu, welu tawiñon kayungei tamirayen, ñuke, chewamay tañipu wegen.